Entonces, vamos a dar inicio a las exposiciones. Bueno, yo tengo aquí anotado que el grupo 3 es Marcos Jiménez y Félix García. Entonces, vamos a arrancar con ustedes, muchachos. Vale. Somos todos oídos. Ok. Nervios afuera. Ok, ¿estás listo, Félix? Sí. No coloco la cámara por tratar de mantener el internet lo más estable. Entiendo. Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla presentada? La vemos. Sí, perfecto. Ok. Bueno, gracias por estar aquí a tiempo y poder escuchar nuestra presentación. Félix y yo estuvimos trabajando desde el principio con la intención de hacer una exposición colectiva que ha cambiado bastante a lo largo de estas últimas semanas y hemos llegado como que a este proyecto que sentimos completo, pero ya ustedes nos dirán. Muy bien. El título de nuestro proyecto de exposición es Palabras Ocultas y es una exposición de 3 artistas venezolanos contemporáneos de distintas técnicas, ¿verdad? Conocidos por distintas técnicas. Ricardo Peña, Jürgen Spoilo y Valentina Rodríguez. Primero, nosotros vamos a estar saltando, yo voy a hablar, después Félix, después yo y así. Los vamos a llevar por el argumento, el repertorio y el espacio de nuestra exposición, dado que esta es una exposición que... Disculpen, ¿hay alguien que tiene un micrófono abierto con alguien Oye, hablando? por favor, sí, es en Rafael, soy Carolina. Sí, hay que, eso, gracias, Caro. Porfa, gracias. Me pongo más nervioso, no mentira. Decía, nosotros hemos pensado esta exposición para un espacio físico concreto, ¿verdad? Eso lo hablaremos más hacia el final de nuestra presentación. ¿Okay? Muy bien, entonces, primero el argumento. Nosotros pensamos estructurar el argumento como iría en una especie de hoja de sala, ¿verdad? Por eso es bastante texto. Y bueno, les leeré y explicaré más o menos por dónde se construye esto, ¿no? Y hacia dónde van las palabras ocultas. Difícil de entreleer es tu letra, dice un verso del poema Fracaso de Rafael Cadenas. Con esto, el poeta nos recuerda que la dimensión connotativa del lenguaje artístico depende de las particulares formulaciones de dicho lenguaje y su respuesta a una necesidad expresiva que va más allá de un interés por divulgar información, por denotar contenidos o conceptos, pues estos lenguajes se sitúan también en otro proceso distinto al de la comprobación racional. Desde una perspectiva lingüística, podemos decir que las artes manifiestan una función poética que corresponde a hechos de fondo, tan inconcebibles sin esa articulación particular como atemporales en la experiencia humana. Hechos, pues, que nos afectan cada vez como si fuese la primera vez que entrásemos en contacto con ellos, mientras se mantienen velados en la realidad diaria. Si bien el grueso del arte contemporáneo venezolano parece depender de la referencia a nuestra época o a tiempos históricamente vinculados a nuestras situaciones actuales, como parte de sus lenguajes, también destaca en la obra de varios artistas una manifestación que se escapa de la repetición de las tipologías más frecuentes, los métodos y las construcciones habituales, los objetos de la precaria cotidianidad o los íconos de nuestra cultura. Cuando estos elementos se convierten en formas expresivas, se transforman en códigos que más allá de la experiencia, hablan y conversan acerca de temperamentos, emociones y estados de ánimo que serían indecibles en cualquier otro modo, así como de aquello que no se escapa del discurso histórico-social. En ese sentido, la elección de obras que conforman esta exposición pretende considerar que en estas artistas exploran lo histórico e iconográfico como un aspecto sintomático de otras inquietudes cardinales para la construcción de sus lenguajes personales, sin estar necesariamente a favor o en contra de esta apreciación de orden histórico denotativo. En las obras se refieren fenómenos como pérdidas, encuentros, reflexiones, constituidos por significados colectivos que al mismo tiempo son desplazados, con lo que el recorrido por lo que resulta plenamente social y comunitario
también se encauza en un canal de introspección solitaria. La particular expresividad que se quiere destacar en estas obras funciona, entonces, a través de los espacios subterráneos, o si se quiere, los vasos comunicantes que afilian a los individuos desde lo más radical en cada uno. Aquello que no se sitúa en el pensamiento racional, únicamente debí poner, sino lo que ya se ha incorporado al cuerpo psíquico y afectivo de la sociedad que se reconoce en las obras. En esta oportunidad, resalta en las imágenes el uso de íconos de la ruralidad venezolana, definidos por palabras como desgaste, desuso y antigüedad, aquellas que reflejan una realidad texturizada por el paso del tiempo. Sin embargo, el trato singular de estos motivos, así como de los materiales que los conforman, pretenden revelar más allá de la precariedad los cimientos de ese mundo interpretado, tal y como lo manifiesta la exposición de las estructuras de lo elemental y fundamental bajo el desconchado. Muy bien, dicho de otra manera, para sintetizar toda esta introducción, o bueno, todo este argumento, Félix y yo nos interesamos por explorar una línea curatorial que sea paralela a la que es más común encontrar hoy en día, ¿verdad? Dado a nuestro interés por los inmediatos fenómenos de nuestra historia, se ha insistido muchas veces en la obra de varios artistas que no son únicamente eso, la presencia de un discurso político, social, histórico. Nuestro interés, empezando con estos tres artistas, es volver a esas obras, ¿verdad? Presentarlo como una relectura, ¿verdad? Obras que ya han sido expuestas bajo esa lente que ya he mencionado, y bueno, volver a leerlas, pero ahora con un interés, bueno, en ver cómo esos lenguajes personales van por debajo y un poco más allá de ese elemento denotativo, político, social e histórico, sin anularlo completamente, pero también para ver, bueno, ¿qué más hay allí? ¿Qué otra cosa, qué otra palabra, además de estas, desgaste, desuso, antigüedad, precariedad social, qué otras palabras se ocultan debajo de ese discurso, ¿no? Muy bien. Félix, si nos puedes contar un poco del proceso del repertorio, por favor. Claro, voy. Bueno, entendiendo un poco lo que comentó Marco sobre el argumento, el repertorio fue como un reto. Un reto en principio porque, a ver, si bien uno podría beber de muchísimos artistas, desde pintura, escultura, collage, fotografía, eh, tratar de como de enlazar obras o aproximarnos a obras donde incluso la sugerencia de esta, digamos, esta función poética que ejerce la obra en sí fuera o descontextualizando la idea, este concepto histórico-social que por lo general siempre está muy presente en el arte venezolano, eh, bueno, fue como tratar de no ir ni siquiera a aquellas que fuesen como las más evidentes, este, no necesariamente las más sugestivas, sino como en ese intervalo, ¿no? En ese sentido, tú bajas, ¿quién me pueden bajar la? Ajá. Ajá. Entre ellos escogimos a Ricardo Peña, un fotógrafo ya bastante conocido. Bueno, esto es un poco el texto que nos introduciría a esta pequeña selección de las obras de Ricardo Peña. En esta selección de fotografías que surge de las series El Paraíso, Península y otras fotografías individuales, interroga las relaciones del ser humano con su entorno doméstico. Son en gran medida un debate itinerante entre la dejadez y la permanencia, que no muestra únicamente la memoria y el impacto sociohistórico del ser que habita o habita un espacio, sino que expresa con la libertad necesaria los elementos formales y emocionales que son capaces de recrear una experiencia estética por encima de los episodios de precariedad o desamparo que se hacen completamente visibles desde una de las miradas de estas imágenes. Son, en definitiva, colores y contornos que atestiguan las complejísimas correspondencias entre el individuo y las edificaciones, rituales y maniobras que componen la palabra hogar, ¿no? Es decir, cómo uno puede sacar, a ver, evidentemente la obra en sí misma, ¿no? Por su condición, digamos, quizás de tierra, diría Heidegger, puede tener muchas miradas,
evidentemente hay como, ya lo vamos a ver cuando empecemos a pasar las fotografías de Ricardo Peña, hay como una evidente alusión al desamparo, a lo dejado, al abandono, pero no es como en el caso que se hizo explícito, por ejemplo, en la exposición del Paraíso de las obras de Ricardo Peña, eh, este impacto histórico-social, ¿no? Y esta ironía con la que él iba fotografiando estas casas, estas grandes mansiones que están en el Paraíso de Caracas. Sino ya es otra cosa, es una reflexión, digamos, entre los elementos que rozan con los cuerpos anímicos que construyen la idea de hogar, ¿no? Por eso, de nuevo, bueno, aquí nos vamos como hasta la idea de la palabra hogar. Entonces, creo que además en esta parte se explicaba, creo que se explica mejor el texto de lo que yo trataba de introducir al principio con Ricardo. Entonces, vamos a ver las siguientes imágenes, que son las que estarían expuestas. Esta es, bueno, ya No puedo volver. retrocede. Ajá, esta fotografía se llama Biblioteca, es del 2013, es una impresión digital en Hamill. Está, al menos como lo destinamos para la exposición, formaría una suerte de díptico de 14 por 17 centímetros con la siguiente fotografía, que se titula Cocina. Y ambas, bueno, tienen como, evidentemente muestran unos interiores de hogar, ¿no? Eh, que yo creo que ahí se ve un poco, ¿no? En la primera, por ejemplo, se ve ya más como el ideal desconchado que se hablaba desde el argumento, desde el principio. Esos libros ahí como tumbados, volteados, caídos, el piso como roto, el techo un poco pelado, dan cuenta de ideas como, sí, del eczema como el abandono, la precariedad. Pero solo es eso, ¿no? No necesariamente tiene que ser, aunque lo tenga, aunque lo sea, una crítica sociohistórica de la modernidad y cómo llegó la modernidad a Venezuela, Caracas, por ejemplo, ¿no? Continúo. Esta es la siguiente fotografía que se titula Coca-Cola, Viejo Marco, 2013. Es una fotografía también en impresión digital en Jaime Mule. Esta ya es un poco más grande, 80 por 60. Y de hecho, la siguiente, esta parte de esta muestra de Ricardo Peña ya, se compone de dos fotografías pequeñas, como dije anteriormente, que van a- perdón, creo que se me cortó, ¿se me escucha? Ajá, sí, te escucho. Me están como llamando justo en este momento y estoy desde el teléfono. Bueno, y las siguientes tres, que son un poco más grandes, van a terminar de componer, ¿no? Esta visión a la que estamos aproximándonos. Entonces, una es de esta, Coca-Cola, Viejo y Marco, que también se ve por un lado en un borde de la puerta como un desconchado, unas pequeñas fisuras en la pared del fondo, ¿no? Podemos seguir a la siguiente. Esta es súper interesante y creo que conmovedora porque es el interior de ya no es propiamente el abandono como habíamos visto anteriormente, sino es un estadio, ¿no? Es un estado, ¿no? De una casa. Este, que bueno, por cómo se muestran los andamios, el techo, uno inmediatamente le trae la idea de una estructura como un poco más humilde, ¿no? Nada que ver en este sentido con las mansiones, fotografías abandonadas del paraíso, pero que de nuevo, digamos, nos devuelve una reflexión, ¿no? La obra nos permite de nuevo reflexionar estas condiciones, a ver, digamos, estas funciones poéticas, ¿no? Que mencionábamos al principio, sí, que permiten evidenciar este deseo o no sé, como, sí, este deseo por expresar bueno, lo que lleva un poco dentro la mirada del fotógrafo en este caso, ¿no? Lo que va componiendo la mirada del fotógrafo, que no necesariamente tiene que ser lo abandonado y dejado. Porque aquí además la pared es muy interesante porque está completamente pintada, hay toda una disposición de la mesa, hay manteles, una flor, pero de nuevo se vuelve a enlazar con esta idea del hogar, esta idea repensada del hogar. Y la siguiente, con la que cerramos, que en el portafolio que se hacen
en Carmen Araujo Arte, pertenece a la serie de Península. No lleva título, pero bueno, siempre se le menciona como Marilyn porque está Marilyn en el fondo. Está de nuevo, no es propiamente una casa abandonada, pero sí está de nuevo esa marca como del tiempo, ¿no? Del salitre, del sol, un poco no sé, como el desgaste que mencionábamos una vez al principio, y que de nuevo, no por esto, demarca una crítica histórico-social. La siguiente muestra, no, perdón, la siguiente muestra la va a comentar Marco que es sobre Jürgens Portillo. Lo siento, Marco, Gracias, me Félix. adelanté. No, descuida. Gracias. De esta idea de mostrar las estructuras, que es lo que también nos llama mucho la atención, ver el desgaste no solo como este sentido de precariedad, sino como revelación de aquello que es fundamental para la construcción de un lenguaje individual, pero que también resuena en un sentido comunitario, ¿verdad? Veremos unos desconchados, no tan desconchados, con los óleos de Jürgens Portillo, ¿verdad? Nació en Maracaibo en el año 90. Estos cuadros figurativos que vamos a ver de Jürgens Portillo fueron producto de una exploración del espacio doméstico durante la pandemia de 2020 y que continúa. En ellos destaca una apreciación del mundo que se deslastra de las sensaciones de encierro, abandono o fragilidad, que parecen ser como las palabras dominantes, para habitar el entorno con una mirada que interroga la dialéctica entre realidad e imaginación, volviendo así a las cuestiones fundamentales de la mímesis en las artes visuales. Sin embargo, su interés no está únicamente en lo conceptual, en el sentido de mímesis, ni en ser solo una representación de la crisis venezolana, pues el vacío y el desgaste son aparentes en estas escenas. En ellas, las atmósferas, que viene a ser la palabra aquí, en ellas las atmósferas abarcan el manto de soledad que despliega la rutina, el agotador esfuerzo diario, la tenacidad y los desganos, la terca voluntad de vivir imponiéndose en los momentos de naufragio. En otras palabras, la naturaleza de esta mirada radica en lo que está fuera de foco, pasillos, umbrales, detalles de fondo, en aquello en lo que descansa la mirada para encontrar un carácter capaz de imaginar lo desconcertantemente real, ¿no? Son pinturas donde lo figurativo es evidente, pero donde no hay un interés de volver a cierto costumbrismo o retratar una estampa o articular un tiempo preciso, sino ponderar, reflexionar en torno a, bueno, la atmósfera de ese tedio, de esa rutina, de esa tenacidad en contraste con el desgano presentes, bueno, en estos espacios habitados, desafiando la idea de pandemia 2020, no con el hastío o el encierro, sino como un interés y un gusto, ¿no? Jürgens es el que tiene más obras en nuestra selección, con 6, debido al tamaño de las piezas. Vayan fijándose, todas son piezas de muy pequeñas dimensiones, son casi pinturas en miniatura, de 24, entre 17 y 24 centímetros. Hay una que es muchísimo más grande que va a contrastar, pero todas son pequeños, la mayoría de ellos óleos sobre madera, ¿verdad? Donde en primera instancia nosotros podemos pensar en la idea de, bueno, lo venido a menos, los materiales retratados no son enteramente modernos, hay cierta idea de antigüedad y vejestorio en la parafernalia retratada, pero que no son realmente simplemente demostraciones de un vacío, de una casa vacía, de una nevera vacía, aunque esa no la incluimos, sino el espacio que ocupan precisamente esos objetos, ¿no? Tenemos aquí corotos, ¿verdad? El pasillo, ya, ¿cómo es que están? Ok, estas 6 obras de Jürgens no están organizadas ahora como se las voy a mostrar en el espacio,
de la misma manera en la que los estaban las de Ricardo Peña, pero más adelante cuando veamos el espacio de la exposición, entenderán por qué están un poco más desorganizadas y no puedo hablar enteramente en este momento de cómo dialogan entre ellas. Pero bueno, tenemos Crotos, el pasillo número 2, ¿verdad? Donde vemos el espacio profundo, ¿verdad? Como una introspección que va y que habita ese espacio y no nos da simplemente una sensación de soledad, ¿no? Chécheres, que es la pieza más grande, mi favorita, debo decir, de la obra de Portillo, ¿verdad? Es un óleo sobre tela, el único en la exposición, de 104 por 73 centímetros, es bastante grande. Entre las piezas de él, es una obra bastante grande. Pero que nos da precisamente una continuidad de esos motivos de las pequeñas miniaturas, ¿verdad? Como son, quizás podríamos leerlas como pequeñas ventanas hacia el espacio íntimo, pero también son estos enormes espacios donde el espectador también puede habitar en esa intimidad, junto con la mirada que está viendo, bueno, materiales en reposo que articulan una atmósfera y un sentido de una sensación de abandono, ¿verdad? Esta palabra chécheres, muy del interior, ¿verdad? Era una que utilizaban, por ejemplo, en mi infancia, o sea, así es como fui articulando esto, para referirse al cuarto donde guardamos las cosas que no utilizamos, pero donde siempre tenemos que ir a consultar, a revisar los chécheres, ¿verdad? Como un fondo y una memoria viva. El interno 4, volvemos las piezas de óleo sobre madera de pequeñas dimensiones. El interno 4, esta reja abierta, puerta reja abierta. Y la reja blanca, una pieza sin título que también tiene ese título alternativo que la acompaña. ¿Okay? Creo que esa es la última. No, mentira, ¿cómo no? Esta me gusta también. Y el aire acondicionado, ¿verdad? O lo que yo llamo la ventana. También forma parte de esta muestra. Cuando les hable del recorrido, les hablaré un poco mejor sobre la selección de obras de Portillo, de acuerdo con su disposición en el espacio expositivo. ¿Okay? Félix, continúa tú, por favor. Yo. Ah, perdón, creí que tenía abierto el micrófono, sorry. Ajá. Bueno, la tercera artista reunida aquí, en este caso la última, es Valentina Rodríguez, es de 1989. Allá va. Ajá. En ella decidimos agrupar tres muestras, ¿no? De lo que formó parte de una exposición que se llevó a cabo en Abra, que se llamó Naturalización. Entonces inicio. Parte de la serie Naturalización, las obras Horizontes Verticales, Degradación Turquesa y Degradación Negra y Amarillo evidencian un interés en torno a las incidencias o alcances de los elementos naturales sobre la materia. Entiéndase, una preocupación por los trasuntos fenomenológicos que operan de manera espontánea en los objetos, así como en la vida misma. De este modo, las manchas de óxido, el desconchado y el desgaste de la tela dan cuenta de las condiciones afectivas que interpelan el cuerpo psíquico del artista a través de las afectaciones y efectos del salitre, el sol o el tiempo sobre las superficies de la materia de las cosas, las cuales buscan, según palabras de la misma Valentina Rodríguez, finalmente reencontrarnos con nuestra propia naturaleza en la degradación de la materia que lucha para volver a su estado natural. Una aproximación a las configuraciones ineluctables de la entropía que devuelve el carácter reflexivo del hombre a esa suspensión de los fenómenos que recibe la experiencia humana sobre el transcurrir diario, el deterioro, la muerte, el tiempo. Aquí en Valentina también siento, bueno, creo que en el texto se aclara un poco también, algo que creo que anuncia, bueno, que anuncian ambas muestras, tanto la de Portillo como la de Ricardo Peña, pero que en ella ya se enfoca directamente en cómo la materia, ¿no? Como si, casi como si agarraras un detalle de lo que pueden hacer estos óleos
como si quisieras detallar un pedacito del óleo o agarrar solo un pedacito de la fotografía de Peña. Bueno, en estas telas, eh, en estas muestras textiles, se evidencian cómo el paso del tiempo, cómo los efectos, tal cual como ella nombra, de la naturaleza, el desgaste que sufre un material por el sol, por el salitre que lo sabemos que lo destruye todo, eh, cómo se oxidan las superficies, ¿no? Para ella, en principio, por lo que pude además ir investigando por una parte, tiene que ver cómo la materia va a recuperar su propia forma en la naturaleza, pero dentro de la lectura que se le daba o que le buscábamos dar a la muestra de Valentina en esta exposición, a mí se me asimilaba, más que esta vuelta a la naturaleza, un poco como a esa finalidad que tiene toda materia a partir, por ejemplo, de la entropía, que por eso lo mencionaba, simplemente al estado posible, y ese, ¿no? Eso es lo que hace un poco la entropía, cuenta configuraciones siempre para que lo que ocurra sea la probabilidad más probable, valga la redundancia. En el caso de las cosas, simplemente es envejecer, deteriorarse, desgastarse, caer incluso en el desuso, ¿no? Eh, y de nuevo, este mismo sentido o esta visión rememora un poco cómo, bueno, cómo se arma el argumento, que no tiene que ver incluso, es decir, en esta, vamos a pasar a continuación las telas, porfa, Marco, creo que es Marco, no sé quién las tiene. Sí, sí. Por ejemplo, esta que se llama degradación negra y amarillo y mide 145% entre 31, es bastante grande, ¿no? Es uno casi no tiene idea de básicamente qué es, ¿no? Simplemente es una superficie o lo que uno podría asumir que está maltratada, que se ve desconchada, corroída, que algo ha pasado por ella y por lo que uno intuiría es el tiempo con todo lo que deviene, ¿no? La siguiente se titula Horizontes Verticales, esta ya es más pequeña y también conjuga una suerte de díptico, ¿no? Por su tamaño de 63 por 39, con la que sigue, que se llama Decoración Turquesa. Degradación. Perdón, Degradación Turquesa, ¿no? Y que de nuevo los mismos títulos lo sugieren, aluden a la degradación, a lo que pierde cierta nitidez, color, incluso forma, pero que no por ello es propiamente, a ver, no es ni siquiera, esto es muy interesante, me llama mucho la atención cómo lo miraba la misma Valentina, que no por ello tiene que ser propiamente algo nocivo, sino para ella es la materia buscando su vuelta a lo natural, ¿no? Entonces, eso sería un poco la muestra completa de lo que es nuestra exposición, ¿no? A partir de estas tres artistas. ¿No? Aquí A están ver, las listas de obras. Sería una exposición de 14 obras, con 5 de Peña, 6 de Portillo y 3 de Valentina. Ella tiene menos por las dimensiones de las obras y el espacio del que ya vamos a hablar, ¿no? Félix, nos cuesta un sí. poco de la elección del espacio. Dale, sí. Si quieres, pasa directamente al plano. El plano de la exposición, para que en verdad los conocen, las personas que van a la Hacienda de la Trinidad, este es el plano del Secadero 2, ¿no? En principio el plano fue escogido por una razón como muy básica, nos era bastante útil, ¿no? Es decir, era bastante accesible, sobre todo porque siempre pensamos en una exposición física, o sea, el proyecto, el modelo curatorial tenía que ver como pensar ya directamente en el montaje, en pared, o sea, mirar todo el tiempo este espacio, el acceso a los planos, por ejemplo, nos ayudaba no solo a materializarlo lo más cercano posible al proyecto, sino incluso como, bueno, a habitarlo, ¿no? A pararse en el medio y decir, ah, aquí podría ir esta obra, aquí no, aquí sí. De hecho, es tanto así que
bueno, a medida que íbamos viendo las exposiciones y le dábamos vuelta al argumento, el repertorio se iba modificando y una vez que empezamos a agarrar un metro, Marco y yo, y empezar a medir las paredes y decir, ah, mira, sí, el plano está correcto y tal, vamos a hacer esto, el mismo repertorio también se fue modificando, entonces eso es como un plus que tiene, no el espacio en sí mismo, sino, o no este espacio en sí mismo, sino el hecho de, bueno, ubicar un espacio. Es un poco complejo porque es como un cubo, pero es un cubo que está como intervenido porque hay unas escaleras que salen de un lado, entonces eso te quita espacio para exponer, de hecho para que no solo cupieran, porque más que caber era que pudiese haber una armonía, ¿no? Un diálogo entre las obras de estos tres artistas. eh, a Marco se le ocurre la brillante idea de montar un tabique en el medio y dije, ah, buenísimo, ¿no? Y así hay como una suerte de diálogo entre las tres y un descanso entre lo que uno va mirando al entrar y a lo que continúa, ¿no? Y de ahí, a partir, además, esa disposición, por ejemplo, pensar ese tabique en ese espacio, nos dio toda otra idea de cómo montar luego las siguientes obras. Por ejemplo, en el momento que escogíamos los artistas, bueno, Marco había escogido varias de Jürgen Portillo, a mí me interesaban otras de Peña, pero bueno, había que ir como seleccionando y diciendo, bueno, esto mide tanto, funciona con esta obra, cuál es la que tenemos ahora al lado de Valentina, cómo se van a, porque además de repente por fotografía funcionaban, pero nosotros, bueno, jugando con la idea de cómo estarían montadas en la pared, midiendo y tal, nos decía el mismo espacio, nos decía, bueno, el repertorio no va a funcionar de esta manera. Y como lo hablaba al principio con Marco, ya después de haber terminado la, la, como la organización de este proyecto, sí, tanto el argumento como el repertorio y el espacio, ¿no? Se iban conjugando poco a poco, mientras tú empujabas uno, el otro empujaba al otro, y por un momento, evidentemente fue con el trabajo y la visión de los dos, pero por un momento yo sentía que se armaba solo también, ¿no? Ujú. Eso me llamó muchísimo la atención, que yo sé, además siento que siempre suena como cursi, pero en verdad sí se iba armando solo. Sí. Este, aquí, bueno, yo no sé si quieres que continúe o vas tú. El plano de la Bueno, yo exposición. continúo con el recorrido, ¿no? Dale. Vale, bueno, para anotar a eso último que dijo Félix, la profe Lorena tenía razón. Hay un momento en que la cuestión se levanta y orgánicamente como que tiene sentido. Para nosotros definitivamente fue cuando entramos ya a conversar sobre el espacio, ¿no? Bueno, yo hice una especie de pequeña, no sé si llamar esto maqueta de cómo estaría, cómo se veía la exposición, así, como la ven ustedes desde arriba, y los voy a llevar a cómo sería un recorrido por las salas, si esto quiere pasar. ¿Ok? Muy bien, entonces, vemos la puerta aquí, nosotros entramos por acá y lo primero que nos recibe es esto, la vista hacia el fondo, es el tabique con el aire acondicionado de Jürgen Portillo allí, con su ficha en la parte de abajo. Y en el fondo, por ser tan grande, de cierta manera empieza a cobrar cierta escala. Los chécheres, ¿verdad? Nuestro texto de sala, que sería el argumento que leímos al principio, estaría justo en esta esquina incómoda de aquí, esta Ujú. esquina creada por las escaleras, donde suelen poner los textos de sala en Carmen Araujo, de todas maneras. La intención es, bueno, como había dicho Félix, ayudar a dialogar a las obras y al mismo tiempo crear pequeños espacios en los que podrían verse individualmente también los mismos artistas. Para mí la idea del aire acondicionado allí en la entrada es como una especie de ventana, ¿verdad? Que te asoma hacia allá está la obra de Jürgen Portillo, ¿verdad? Dándonos la vuelta, ¿verdad? Estamos viendo aquí desde el tabique, ¿verdad? Si nos paramos aquí desde este tabique, vemos la puerta de entrada con las infames escaleras y la obra de grabación en negro y amarillo, grabación negra y amarillo, de Rodríguez, allí expuesta justo al lado, ¿verdad? Después hacia la derecha tendríamos la pared lateral, voy a estar yendo. ¿Ok? Vemos aquí de gradación negra, aquí están las obras de Peña, ¿verdad? Serían toda esta pared, así estarían dispuestas. Biblioteca y cocina, como había dicho Félix, como una especie de díptico un poco más cercana la una a la otra, dentro de este passepartout. Perdón, cada una con su passepartout, ¿verdad? Luego Coca-Cola Marco Viejo,
en el centro como una especie de transición hacia las otras dos fotografías de la serie Península, Última Cena y Marilyn, como le decimos. Y luego, yendo hacia el fondo, vemos, para que vean la diferencia de escalas, lo hice lo más fidedigno posible. Los pequeños óleos sobre madera junto al óleo sobre tela de Jürgens. Aquí tenemos Corotos y el pasillo número 2, ¿verdad? Luego, viendo desde esta pared del fondo nuevamente hacia la entrada, la degradación en negro bloqueada por el tabique. Tenemos las dos puertas, los dos umbrales, ¿verdad? Estos espacios de transición y que parecen de fondo, pero que en realidad son el centro de cada imagen. La reja blanca a la derecha y el interno 4 a la izquierda. ¿Ven? Esa idea de crear como que este pequeño espacio donde están las obras de Jürgens, pero sin dejar de dialogar también con estas dos que están aquí, de Ricardo Peña, ¿verdad? Porque el tabique estaría aquí, ¿verdad? Tendríamos de este lado las de Jürgens, aquí el aire acondicionado y aquí las puertas, los umbrales, entrando todavía en diálogo con las obras de Ricardo Peña, la de Marilyn y La Última Cena, pero también como separándolos simultáneamente, ¿verdad? Y bueno, en esta especie de esquina de la derecha, vuelvo sobre el plano inicial, como pueden ver. No puede diseñarlo para que se entendiera que esta está así de lado, pero bueno, lo mejor pues, que pude hacer fue esto, la degradación, perdón, los horizontes verticales de Valentina, que a la izquierda, con la gran pieza de ella, de gradación turquesa, hacia la derecha. Y bueno, nuevamente como armando esta especie de tres voces o tres miradas que se comunican a través de sus desconchados, pero cada uno construyendo su propio lenguaje a su manera. Muy bien. Y esa sería nuestra exposición. Gracias. Buenísimo. ¡Hey! Muy bien, vamos a ver para ver si puedo ser rápida. Yo estoy hoy como Ajá. despeinada, pero es que tuve que salir corriendo a recargar el teléfono para poder tener la clase. Miren, me voy a permitir peinarme frente. Mira, me quedó este teléfono. A ver, fíjense. Oye, muy bien, ¿verdad? Me gustó mucho, sobre todo porque la lectura del espacio, es decir, ensartar esa posibilidad, pues le otorgó amplitud, ¿no? A lo que estaban planteando. Yo honestamente, cuando estaban ustedes describiendo los artistas seleccionados o que íbamos pasando por el repertorio, pues bueno, no dejaba de pensar en otra gran cantidad de artistas que pueden trabajar ese tema, ¿no? O que han trabajado esos temas y que son similares a esa mirada. Pensando desde la fotografía, pues lo de Ricardo Peña, bueno, imagínate, Marily Cole tiene toda una serie que además hizo un fotolibro con el que se ganó un premio sobre también esos temas de las casas abandonadas. También pensé en Ángela Bonadíe, que también es un referente que ha trabajado mucho por decir esos dos. En pintura, imagínate, Pedro Medina, Edwin Carreño, Génesis Alayón, es decir, una cantidad de artistas jóvenes que van un poco a lo mismo. Y bueno, también pensé mucho en artistas como, hay alguien que tiene, creo que Alberto tiene el micrófono abierto. Y disculpa, la cerré. Artistas como Camilo Barbosa, que también podríamos hablar un poco de eso. Sí entiendo, me hace mucha gracia porque es así como una posición contra la pornomiseria, ¿no? Es decir, no queremos saber más nada de esa pornomiseria. Exacto. Contra la pornomiseria y el preciosismo de la poquedad venezolana. Bueno, pero hay que ser honestos, porque eso le da, o sea, fíjense, Palabras ocultas es un título demasiado amplio, por ejemplo, para una exposición como esta. ¿En qué sentido? Porque es muy bella la deliberación que ustedes hicieron, pero abarcaría un repertorio muy amplio, ¿no? Es decir, ahí podríamos estar todo el tiempo pensando, bueno, pero ¿por qué no este? ¿Por qué no este? ¿Por qué no este otro? ¿Y por qué estos tres? Hay un tema
hay que sincerar el tema contra la pornomiseria y lo que acaba de decir Marco. Y hay que, como, ¿cómo se llama? Como agudizar el foco sobre estos tres en particular. Hay una cosa interesantísima que es el hogar, ¿verdad? Y dijo Marcos al final, tres miradas que se comunican y dialogan en este sentido. Entonces, ese tema del hogar puede ser, es decir, el título tiene que cambiar o especificar. Palabras ocultas puede ser el título de un texto curatorial a partir de esa mirada. Pero ahí hay una poética también del espacio, pienso yo, ¿no? Me acordé del libro de Poéticas del Espacio de Gastón Bachelard, justamente para salir de la pornomiseria y de la ruina y de toda esa deliberación. Es decir, en ese texto principal, ustedes tienen que concentrarse hacia por qué escogieron esos tres artistas. ¿Por qué los escogieron y por qué les parecen relevantes dentro de esta propuesta? Sí, Disculpa, Marco. Lorena, se me cayó el internet justo cuando empezaste a Perdón. decir, bueno, las palabras ocultas y acabo de regresar. Sí, Perdón. que palabras ocultas es muy bello el texto que hicieron de inicio, pero es un texto muy amplio, es decir, que es como una reflexión amplia sobre una preocupación que ustedes tienen, pero podría abarcar un repertorio mucho más amplio, es decir, no, hay que centrar un poco el foco, ¿verdad? Hacer una mirada aguda sobre los tres artistas que ustedes están proponiendo. Y además el tema de la casa, del hogar. Yo me acordé del texto de Bachelard, de Poéticas del Espacio, ¿no? O sea, ahí hay algo que de repente puede ser más directo con el hogar, con esas tres miradas que se comunican, para alejarse de la pornomiseria. Y eso lo podrían también hablar francamente. O sea, eso puede ser un excelente pie de argumento, pues, una excelente base para el argumento. Porque Palabras Ocultas es un texto muy hermoso, pero esa reflexión de Rafael Cadenas y la reflexión que ustedes hacen, que es bastante filosófica sobre lo denotativo y el lenguaje, es una reflexión muy amplia. Es decir, esa es la reflexión del arte en general, ¿no? Es decir, de la obra de arte en general. Debería toda obra de arte ir a ese lugar. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese argumento, que yo entiendo lo que están diciendo, y creo que va más en encontrar poéticas del espacio en las miradas que dialogan, como dijiste al final, Marco, tres miradas que se comunican, que dialogan a partir de estos espacios que están trabajando, el tema del hogar, y la ruina visto también como una construcción más individual que sociopolítica, pues, ¿no? o que de denuncia. Sí, establecer a partir de esas ausencias o de esos momentos una poética que se hace evidente en la obra, ¿no? Que se devela en la obra. Entonces, yo cuando lo vi, es decir, mientras ibas pasando, yo decía, ay, Dios mío, falta gente, ay, cónchale, pero cuando vi el espacio, está muy bien. No, está muy bien porque además es como si fuera una casa, o sea, hay una cosa de habitabilidad que empieza a resonar. Habría que ver también las obras en diálogo, porque los diálogos entre fotografía y pintura son importantes, ¿no? Es decir, hay que verlo bien cómo funciona físicamente hablando, ¿no? Porque uno ve la imagen en la computadora y ellas tienen todo como una misma resolución, por decirlo de alguna manera. Hay que ver el tema de la materia y todos esos espacios figurativos de la obra de Jürgens, más las fotografías de Ricardo, cómo entran en diálogo allí. Pero a nivel cromático, Claro. desde aquí y desde esta presentación se ve muy sugerente, muy envolvente, muy evocadora, ¿no? Que creo que es lo que están buscando y se siente eso en el proyecto. Pero lo único que les diría es justamente eso, es decir, ese texto argumental que ha sido la inspiración puede ser un texto, palabras ocultas, puede ser el título de uno de los textos de los dos curadores, ¿verdad?
bueno, y hablar de eso, y uno de los dos puede hablar de la pornomiseria, ¿verdad? Porque palabras ocultas es como una manera muy elegante de ir hacia allá. Es una elegante forma que construyeron para ir contra la pornomiseria. Bueno, pueden desarrollarlo también de esa manera muy elegante, pero puede ser un texto, uno de los dos curadores hace un texto general y otro curador remite a esas poéticas del espacio que están en la obra de esos creadores, que sería algo que uniría el por qué ustedes están presentando a esas tres personas. Es decir, hay que acotarlo, ¿no? Porque si no, tendríamos que hablar desde Elsa Granco hasta nuestros días, porque Elsa Granco, claro. Entonces, hay que acotar, hay que hablar de algún referente, ¿verdad? Del informalismo, de algunas cosas que sucedieron en el arte venezolano y llegar a estos tres personajes que ustedes están uniendo en este diálogo y hablar de ellos específicamente, ¿no? O sea, en el texto general, que alguno de los dos ataque, pues hablar específicamente. Bueno, nos interesó en este caso destacar, aunque muchos creadores también trabajan eso, y en la historia del arte venezolano, desde Elsa Grancos hasta nuestros días, el informalismo ha servido para crear nuevas poéticas de relación, pues en este caso nos interesó ahondar en la obra de estos tres creadores, porque destacan en esta ocasión esto, esto y esto, y quisimos construir esta casa habitable por ruinas o lo que sea. ¿Sí? Para que le des sentido. Porque si no, es como, ajá, bueno, ¿y por qué no está aquí Camilo Barbosa? ¿Y por qué no está aquí Pedro Medina? Originalmente, todo lo que dices tiene todo sentido y es lo que tenía más en mente presentando esto, porque cuando originalmente estábamos armando el argumento, ¿cierto, Félix? Estábamos pensando en una exposición muchísimo más grande. Teníamos 6 artistas, en un momento fueron casi 9, y luego yo mismo pensando, bueno, ya sí, tiene toda la razón cuando mencionaste el Instagram, ¿verdad? Y mismo pensé, claro, teniendo aquí a Valentina Rodríguez, por ejemplo, inmediatamente tengo que pensar en los informalistas, en que esto no es algo nuevo. Claro. El espacio fue inmediatamente lo limitante Claro. para nosotros. Pero Y a está mí bien, pero particularmente eso me está bien. interesa como el sentido tradicional, Uh-huh. es algo que nos gustaría también explorar adelante, si es posible, con una exposición un poco más comprensiva. Pero sí, por supuesto, y tomé nota de todos esos nombres que no conozco para ver y buscar. No, pero eso está por ahí, Claro, pero fíjate, es como, Claro. si tú te pones a pensar, por lo menos que la nombramos ahorita, Elsa Granco es un buen ejemplo, porque es justamente una artista que no quiso ir como con las tendencias de moda, no quiso estar inscrita dentro de ningún movimiento de vanguardia, siempre trabajó desde la soledad, desde su discurso muy particular, desde una poética muy personal que hizo visible a través de la materia en distintos momentos de su obra, tanto geométrica como informalista, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso tiene algo del impulso de lo que ustedes están tratando de recuperar. Son unos, Sí. es una pulsión de la creación que tiene que ver con ese contexto y con ese individuo en ese contexto, sin andar haciendo manifiestos que te coloquen en el top 10 de los más, ¿no? De los más relevantes en la crisis, sin aprovecharse del tema de la crisis y de la miseria y de todo. Uh-huh. Bueno, excelente. Me encanta. Gracias. Estaba, ya le voy a decir a Carmen, me pones eso en agenda. Digo, lo Dale, quiero, Félix, te Carmen, encargo. pero no, muy bien, muy bien. Espero que o sea, acuérdense que nosotros no vamos a terminar aquí. Entonces, tomen en cuenta ese capítulo y vamos a seguir avanzando con ello. ¿Okay? Buenísimo. Por supuesto. Gracias, chicos. Gracias. Estupendo. Vamos con Marian y Anelisa. Sí, aquí estamos. Marian, tú pones la presentación. O sea, yo soy malísima para eso. Hola, sí, ya voy a dejar de poner la presentación, déjame compartir la pantalla. No sé por qué el video no prende, pero bueno, no me verá la cara hoy. Voy a quitar el video.
Ay, ya va a ser estoy como en la casi la última. Ajá, bueno. ¿Me oye, no? ¿Aló? Sí, te oigo perfecto. Se oye perfecto, sí, todo bien, adelante. Perfecto, bueno, entonces nosotros, para nosotros fue un poquito complicado abordar este proyecto, porque tú sabes, estábamos como perdidas y bueno, fastidiamos a Lorena a veces y bueno, ¿qué hacemos? Queremos tratar un tema que nos interese, que nos parezca divertido. Entonces, bueno, tratamos de encontrar un tema que fuera común para las dos. Entonces encontramos el tema de la moda. Entonces, inmediatamente cuando yo estoy pensando en la moda, me recuerdo de una exposición que fui de Jean-Paul Gaultier y que fue algo, o sea, para mí demasiado alucinante. Conjugaba, bueno, referencias de la historia, de, bueno, por supuesto, un súper diseñador de moda, pero no era nada más de los vestidos o de la moda, sino tenía toda una historia que él contaba a través de la moda, a través de unos maniquíes que se movían, o sea, que te miraban, y tú ibas pasando y te miraban, y una música y una iluminación que a mí me pareció espectacular. Entonces, bueno, lo primero que le comenté a Melissa fue, mira, me encantó este y ella también había ido para esa exposición. Entonces, bueno, empezamos por ahí viendo a ver qué es lo que íbamos a hacer y con algunos referentes de eso. Entonces, bueno, después empezamos, bueno, vamos a desarrollar la idea de la marca de moda de Pecado donde ella trabaja como un referente cultural, pero como que sentimos que no tenía suficiente fuerza. Entonces después empezamos, bueno, entonces vamos a tratar la moda como artistas que ya están consolidados, pero entonces los emergentes o los artistas que no están tan consolidados o los veíamos como demasiado lejanos a los artistas internacionales, artistas bueno, que han tenido alguna relación con la moda y entonces nosotros, bueno, lo veíamos así como difícil llevar a cabo esa exposición, ¿no? Porque conseguir las obras de esos artistas pues se nos va a hacer muy, muy difícil. Y además, queríamos transmitir algo positivo, algo, un mensaje alegre, positivo, pero sin ser banal. Entonces, bueno, esta es la exposición que les estaba hablando de Jean-Paul Gaultier, que nos pareció súper interesante. Entonces, para desarrollar esto, empezamos, bueno, a diferencia de los otros grupos, nosotros, digamos, no tenemos desarrollado todavía los textos de las salas, sino empezamos por responder las preguntas que nos puso Lorena, que generalmente son las mismas preguntas que se hacen para cada proyecto, sobre todo yo trabajé en producción y para cada vez que uno va a producir algo, o sea, producir una acción, es producir, o sea, hacer la curaduría de una cuestión es producirla. Entonces, bueno, nos empezamos respondiendo esas preguntas, ¿no? El qué, entonces queremos hacer una exhibición de artistas contemporáneos, nos decidimos porque fueran venezolanos, que tengan relación con la moda. Relación con la moda como relación con la moda tanto en su proceso creativo, que usan elementos de la moda como elementos textiles como parte de la obra, como artistas que resaltan problemas, o sea, no solamente artistas que puedan utilizar esos elementos de la moda para su obra como un elemento propio de la obra, pero también algunos otros artistas que utilizaban, resaltaban preocupaciones, problemas, consumo masivo, con el trabajo, con la producción, con el mercado, con las desigualdades sociales, con el taller, la artesanía, la producción pues, de la industria, ¿no? de la moda. Incluso conseguimos también problemas ambientales
Y finalmente quisimos como unir o hacer una conclusión o un melange trayendo artistas que hubiesen colaborado con diseñadores de alta costura de trascendencia, tanto nacional como internacional. Pero esto lo queríamos poner confrontándolo, haciendo un diálogo de un fotógrafo que trabaja que hace una fotografía bellísima y elegantísima con un artista que trabaja con objetos que tuvieran no una relación, sino al contrario, que crearan un discurso pero confrontándose, como decía Mari Carmen Ramírez en su proyecto de curatorial de constelaciones. Entonces utilizamos ese modelo curatorial para eso. ¿Por qué queríamos hacer esto? Bueno, porque consideramos que la moda es una característica sociocultural muy importante que queremos destacar del venezolano y resaltarla alejándonos del sentimiento nostálgico y duro. O sea, yo creo que como darle una nota alegre pues a todo lo que estamos viviendo, a los momentos que estamos viviendo, y igualmente queremos destacar y resaltar la creatividad en un tono positivo, cualidades que consideramos innatas del venezolano, y al mismo tiempo crear tensiones entre lo banal y lo trascendental, entre lo cotidiano y lo existencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, confrontaremos un curatorial de constelaciones, obras fotográficas, Marian, perdón. Formato, o sea, Marian, ¿tú me oyes? ¿Dime? Es que yo te oigo cortado, ¿todo el mundo lo oye bien? No, se oye súper cortado. Ah, no ok, sé era para... Sí, yo también te oigo así, no sé si es tu internet o... Uy, bueno, no sé cómo arreglar esto. Déjame ver cómo hago. Bueno, pero ¿están entendiendo o no? ¿O se oye muy O sea, mal? sí se entiende, pero se te oye cortado. Lo que es que trata de hablar despacio para que no se te vaya, pues. Ok, bueno, nomás despacio. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Confrontaremos usando un modelo curatorial de constelaciones, obras fotográficas en gran formato y en mediano formato, impresas en papel de los artistas Lara Alcántara, Violet Bull, Malos Hábitos, Fran Bufán, obras de Isabel Pinero y Las Guapas y Ponce de Pepe López, buscando crear tensiones entre los discursos donde los artistas utilizan los elementos de la moda para desarrollar diferentes lenguajes, algunos discordantes, otros usando elementos textiles y colores como elementos estéticos, cual pintura en unión, para crear una realidad alternativa, una escena cuidadosamente producida y, en otros casos, una voz de protesta contra el consumo y la masificación. Como les estaba diciendo antes, estamos buscando hacer una confrontación del lenguaje que tienen tanto los fotógrafos como los otros, pero siempre que tuvieran una relación con amor. Una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba oyendo la exposición anterior es el tema del espacio. Nosotros nos planteamos este espacio como una caja blanca grande, o sea, una exposición que necesitaríamos un espacio amplio, pero pudiéramos adaptarlo a lugares más, a espacios que fueran más pequeños y más reducidos, poniendo, en vez de poner, ya van a ver la cantidad de fotografías de cada artista, pudiéramos adaptarnos usando menos cantidad de fotografías, o sea, pero que pudieran, que siguiera estando presente el lenguaje, que se está también el lenguaje que quiere decir ese artista, ¿no? Y entonces a manera de melange, una unión de ambos lenguajes, presentaremos piezas de alta costura y maniquí usando luz y guía
de las colecciones resultantes de las colaboraciones entre Carlos Urbies y Oscar Carvalho y Rafael Barrios y Ángel Sánchez. Estas son ya exposiciones que se han dado antes en museos y en otros sitios, y ahí el problema que, o sea, el reto máximo para nosotros sería conseguir las obras de estas exposiciones, o sea, los vestidos, y que por ejemplo, Oscar Carvalho estuviera, yo sé que los tiene él, pero que estuviera dispuesto a llevarlos a Caracas, ¿no? Entonces, la primera artista que yo pienso que estaría entrando a la exposición serían fotografías de Lara Alcántara. Para esto nosotros hablamos con Lara y buscamos algunos referentes. Entonces, bueno, ella nos contó que la moda siempre ha sido que le ha parecido una manera muy interesante de expresar, que es como un canvas en blanco que pintas a diario. La relación de Lara Alcántara con la moda y el arte data de las influencias maternas. Mi mamá estuvo muy involucrada tanto en el arte como en la moda. Ella siempre iba a vestir a todo el mundo, diferente a todo el mundo. Si todos iban con un vestido, ella iba con un smoking con un cinturón de Guatemala. Sus referentes son Fran Bufrán, quien la introdujo a la fotografía por primera vez y lo inculcó a través del amor a la moda y a una visual muy refinada conectada con la moda, las pasarelas, el Fashion Week de Nueva York y la serie Quarantine, que es la que escogimos, está inspirada en artículos de moda que envía a las tiendas, porque ella es influencer, y usa referentes clásicos. Entonces ella dice, ¿te imaginas que a todas estas mujeres que vivían en la realeza le quitan las niñeras y quedan solas con un poco de trapos y ropa? ¿Qué harían? Se guindarían en el closet, se metieran en la lavadora. La aspiradora les chupara la falda porque no tienen ni idea de cómo funciona la aspiradora. La necesidad de crear dentro de un ambiente de confinamiento dio vida a una serie de fotografías que identifican lo doméstico de una manera lúdica y colorida. Entonces, estas son las fotografías. Dear Diary, I'm hanging literally. Life is a party. The Last Supper. Ophelia Part 1 y Creation, y estas son las otras que ella estaba haciendo referencia, Backing Bites, Irony y Exposure. Bueno, Ana, ahora te toca a ti. Hola, ok. Otro de los artistas que proponemos es Fran Bufrán. Al igual que con Lara, nosotros para obtener información nos comunicamos con él y bueno, lo que voy a exponer ahorita es un poco su feedback sobre la serie que queremos proponer para esta exposición, que es la que se llama Layers. Pero bueno, inicialmente escribo a modo informativo que él nació, que yo no sabía, él es venezolano y nació en Maracaibo en el 60 y él estudió en la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Artes y luego estudió diseño gráfico. Mi trabajo como fotógrafo se inicia en la década de los 80 con un marcado interés en el arte y en la moda. El desarrollo de mi carrera profesional lo logro en el campo de la moda y la publicidad. Sin embargo, la moda siempre ha sido mi gran interés y es allí donde yo encontré la forma de expresarme y de desarrollar un lenguaje propio. El conocimiento que adquirí a través de las décadas me permitió entender cómo el lenguaje de la moda es mucho más amplio y más rico de lo que la gente normalmente imagina. El lenguaje de la moda está lleno de códigos que se refieren al desarrollo de una sociedad de una manera muy amplia y a través de ellos podemos leer infinidad de aspectos de la cultura, de la sociedad, de cómo entiende cada época los parámetros que lo rigen. Entonces, para mí, el tema de la moda está vinculado no a la idea de la belleza, sino a la idea del autoconocimiento y la definición de los cambios sociales a través del tiempo. ¿Puedes pasar la diapositiva? La serie que proponemos de fotografías para nuestra exposición es la que él tituló Layers, que es su último trabajo,
que Layers trata de las capas que nos cubren. Estas capas que colocamos, ya va que yo misma me tapé aquí, que colocamos sobre nosotros, que nos permiten jugar con nuestra identidad y a la vez también ocultar aquello que no queremos que se vea. En el fondo, cuando nos mostramos ante el mundo, enseñamos una construcción que hacemos de nosotros, ocultando aquello que no queremos mostrar a los otros. Es así como construimos psicológicamente nuestra manera de presentarnos ante el mundo. Esa es la razón por la cual en Layers los fotografiados tienen los rostros tapados. Representan cualquier ser humano que está construyendo a través de la moda su imagen y ocultando, igualmente a través de la moda, su verdadera identidad, su sombra, su parte oscura, su lado traumado, su oscuridad. El rostro es parte de la moda que los cubre. El rostro termina siendo un envoltorio más, una capa más, que oculta los aspectos esenciales del sujeto. Pero nos quedamos recreándonos en la moda, nos quedamos recreándonos en la belleza de la imagen y en la situación recreada fotográficamente. Es así como se arma una secuencia y una reflexión interesante sobre estas imágenes, que nos muestran individuos cuya identidad está transformada y oculta tras la moda. Entonces ahora vamos a enseñar las fotografías que, bueno, como dice María, no sabemos si todas pudiéramos ponerlas, pero algunas de las que nos gustaron, todas de la serie Layers, por ejemplo, esta él la llamó Balmain blanco y negro, transformación y metamorfosis. Velas pasando, ¿no? Yo a través del título todas creo que dicen un poco lo que acabo de leer y lo que hay detrás de las fotografías. Esta dice tan cerca y tan lejos, que igualmente puede ser cualquier persona en cualquier lugar. Estas las tomó porque él algunas las ha hecho en estudio y como para hacerlas atemporales y sin sitio, y otras las ha hecho en locaciones, y en este caso fue una colaboración en El Cerrito, con, bueno, que es un diseño de Gio Ponti, y entonces aquí dice Fausta Melotti y las múltiples capas de la cerámica. Colaboración Gio Ponti, murales y esculturas de cerámica dialogan entre lo interno y lo externo. Esto es en la cocina del Cerrito y pone Ponti con Colors and Pasta. Esta es la siguiente. El traje es un elemento indiscreto de comunicación y clasificación. Bueno, hablando un poco en el título de que muchas veces lo que vestimos pareciera que es un mensaje que queremos dar sobre nuestro estatus o nuestra jerarquía a nivel social, o sea que se ha usado ese código durante toda la historia. El siguiente artista que proponemos, que nos pareció que podía entrar en esto, fue Pepe López, que es otro venezolano que está viviendo ahorita en París, y él, de lo que pudimos conocer, tiene dos trabajos en los que hace cierta referencia a la moda, que son sus cestas, que las llamó guapísimas, y el otro que vamos a mostrar ahorita, que son su último trabajo, que son unos ponchos que él hace con unas bolsas plásticas que va recogiendo en la calle o que le van donando. El trabajo de Pepe se centra en la transformación de los bienes desechables que produce la sociedad. Entre ellos se encuentran principalmente los materiales que consumimos masivamente como el plástico. En su trabajo más reciente ha incursionado en la moda con una colección de ponchos plásticos o trajes de superhéroes que hace a partir de bolsas que encuentra en la calle. También en su obra Guapísimas hace referencia a la moda pintando logos de marcas reconocidas internacionalmente en cestas guapas. A través de esta manifestación, él expresa el consumo de imágenes como concepto desechable que producen las industrias. También hace referencia a la migración de una cultura a otra y al reconocimiento de los valores de la moda como identificación tribal en una sociedad contemporánea. Pertenencia, estatus, aspiración, reconocimiento, simulación, etc. Bueno, aquí vemos los ponchos, este es Pepe, el mismo en unas puertas en París, con los ponchos puestos. Yo diría que una es del superhéroe y otra, y aquí dos más ponchos y las guapas atrás, que las pueden ver. Y aquí hay otras de las guapísimas, que como ven, bueno, hace referencia a Louis Vuitton, está Hermès. Okay, bueno, malos hábitos son dos fotógrafos que trabajan juntos, se llaman Juan Cerpa y Anderson Delgado, encuentran en la fotografía de la moda
el medio para comunicar su ideal estético. Uno que no ven reflejado en los anuncios publicitarios ni en la televisión y que consideran genuino venezolano con un toque surrealista. Sus imágenes reflejan empoderamiento y carácter de la mujer y sienten un amplio apego por Caracas. Estos han sido sus referentes para crear sus fotos. Nosotros siempre nos hemos dejado influir. En Caracas todavía hay mucho que hacer, nos queda mucho por investigar. Nosotros somos del interior y en Caracas es donde está toda la historia del boom modernismo y queremos sacar el jugo con esto. Y estas son algunas de las fotografías que escogimos. Alma, campaña para Chaín, o sea, estas son para campañas publicitarias de moda. Ellos utilizan modelos, diferentes tipos de modelos, pero con esto tratan de o sea, cambiarle y darle más fuerza a su fotografía, ¿no? Y siempre con un toque como surrealista. ¿Ah? Otra de las artistas propuestas es Isabel Cisneros. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, se oye muy bien. Ok, perfecto. Bueno, Isabel la propusimos porque nos encantó su trabajo y el homenaje que ella hace a todo lo que es el arte de la costura, sí. Entonces, bueno, proponemos poner su obra de traslaciones, que fue la exposición que ella tuvo en el Centro Cultural BOD. Es un homenaje al mundo de la producción textil y el oficio de la cultura. Adicionalmente, evoca la herencia familiar, al valor de la memoria y a la huella única que deja el aprendizaje del trabajo manual. Evoca la intimidad del taller, a los recuerdos, a la intimidad de la costura, los hilos, los botones, los patrones hilvanados por manos anónimas que han ayudado a construir la identidad textil de un país. Evoca el amor al oficio, al quehacer de la mano, en el trabajo lento y cuidadoso, en el pensar mucho antes de hacer. Dentro de estos procesos de construcción de ropa para alguien, que en este caso ninguno es industrial. Hay una relación directa con la persona para la cual se confecciona la pieza, un expreso para alguien. Hay un contacto directo, hay un afecto, hay una historia tras de la manipulación de estos materiales. Es un álbum, es un homenaje a la memoria, un homenaje muy profundo a la información que se pasaba de boca a boca, de familia a familia en este tipo de procesos. Es un homenaje a la herencia, bordando sobre papel. Bueno, un poco aquí nos pareció que sí podía entrar en nuestra exposición Isabel, a pesar de que ella no se siente tan identificada en la moda industrial. Nosotros pensamos que podía ir ella porque ese homenaje que ella hace al trabajo manual, cuando estos costureros hacen algo directamente para alguien, que tiene que haber un pensamiento atrás, una planificación, un trabajo, es un poco lo que relacionamos nosotros con la alta costura y por eso vimos la relación con la moda. O sea, en nuestra exposición nosotros no queremos resaltar la moda masiva ni la moda como que va tras solamente lo material, sino más en la alta costura cuando es una pieza que ha sido elaborada específicamente para alguien, pensada para un evento y que tiene atrás toda una historia y una relación entre la persona que la crea y la persona que la va a lucir o para la cual va a pertenecer o la va a adquirir. Entonces, bueno, a mí me impresionó mucho esto que Isabel me dijo, me parece la moda masificada un horror y totalmente banal, pero sí considero que los grandes modistas son unos grandes maestros. Y yo ahí como que entendí o reflexioné sobre esa diferencia y dije, para mí, igual que ella, porque yo sé que es un tema muy discutido, la moda puede ser vista como arte cuando es una pieza única, cuando es algo pensado y trabajado para alguien específico o que, bueno, tiene algo atrás, pues, y no cuando es algo hecho masivo, que todo el mundo lo compra igual, etc. Bueno, estas son las obras que proponemos poner de ella, de la serie Traslaciones. Bueno, otra de las artistas es Violet Bull, o Bulle. Ella es una artista multidisciplinaria
pero ella, bueno, actualmente está en una residencia en la Universidad Cornell. Eso me pareció, o sea, de verdad que cada vez que veo el trabajo de Violet Bush me parece cada vez más impresionante como ella se ha sabido posicionar como artista. Esta serie de fotografías son parte de su trabajo del 2009 al 2015. Las imágenes de Bull, o Bulle, yo no sé cómo se pronuncia, la verdad, transmiten experiencias personales y sociales. Como venezolana y como inmigrante de los Estados Unidos, examina estructuras de caos que presentan comúnmente las comunidades más precarias, buscando explorar la vulnerabilidad del poder político desde un punto de vista real con un toque de sátira. Para ello produce escenas en lugares públicos, una especie de escenografía cinematográfica donde el vestuario, que es el tema que a nosotros nos llamó la atención, sirve como referencias culturales, demográficas, sociales, y ubica al espectador creando conexiones inmediatas. Entonces, estas son las fotografías. La manicurista 1 del 2009. Caracas Wonderland del 2009. Caricatura Awards. Si ven cómo utiliza imagen esto es una escena como si fuera una película, pues ella hizo un trabajo de vestuario para poder llegar a estas imágenes. In Gone with Love y Playa Huesito. Y luego terminamos con las colaboraciones de Rafael Barrios y Ángel Sánchez en el año 2012 para la colección Primavera del 2013. El afamado diseñador de arquitectura Ángel Sánchez y el escultor Rafael Barrios presentaron una colección de accesorios y vestidos. La colección se presentó en las pasarelas de la Semana de la Moda en Nueva York. Cada pieza de vestir y cada accesorio se conjugan creando colores y formas, además de una estructura a gran escala con el estilo propio de Barrios. Y esta colaboración nos busca la búsqueda de la percepción y la calidad. Ambos, bueno, por supuesto, son una maravilla. Estos son los vestidos de esta colección. A nosotros nos gustaría poner estos vestidos con unos maniquíes en la exposición. Y también la colección la colaboración de Carlos Cruz y Oscar Carvalho, que esta colección entre el maestro Cruz y el diseñador Carvalho ha sido considerada en sí misma una obra de arte. Bueno, esto lo han, como les había dicho, son 45 vestidos, obras en miniatura y joyas que han traspasado las fronteras de la alta costura y de la pasarela o la boutique, y han sido exhibidas en museos como en el PAN en Miami en el 2017, en galerías como el de René en París en el 2014 y en ferias de arte como Pinta en Art Basel Week del 2019. Sus vestidos fueron diseñados por el maestro Carlos Cruz y con Carvalho juntos. El maestro Cruz participó en el diseño de estos vestidos activamente. Esto es un video que se pone en la parte de atrás donde están los maniquíes, ponen un video. Entonces, les voy a poner un poquitico.
pararlo porque es un poquito más largo. A mí me gustaría poner parte de esta colección, o sea, que la gente entienda que esta colección no es nada más unos maniquís o unos vestidos, sino que entienda que esto estuvo expuesto en museos, entonces me gustaría poner los catálogos o alguna referencia de esta exposición en el Museo PAM. Y aquí es en donde están, bueno, cómo ellos exponen estos maniquíes con la joven, con los vestidos. Y atrás está el video, en esta parte. Esto que está aquí atrás es un video. Por supuesto, a mí me encantaría ponerlo así, pero creo que voy a necesitar más o menos, bueno, un espacio gigante. Y bueno, esta es nuestra exposición. Espero les haya gustado. Aló. Bueno, vamos a hablar. A ver. Sí. Bueno, gracias, chicas, por la exposición. Pero fíjense, tiene mucho quiebre, ¿ah? Hay muchas cosas que lamentablemente no están engranadas porque, bueno, creo que están partiendo de un tema que es bastante amplio, ¿verdad? Bastante complejo en el sentido de lo que se está proponiendo, ¿no? Cuando hablamos de la moda, además la moda es un fenómeno que tiene una consideración social súper importante, ¿no? A través de las décadas en Venezuela y en el mundo entero, empezando por libros como El tiempo entre costuras, ¿no? Que incluso era una modista que pasaba entre los signos de los patrones de costura, pues pasaba mensaje contra la dictadura fascista en España y en Europa. Pero bueno, más allá de eso, fíjense, hay problemas en el engranaje porque de verdad están como atacando cosas en sí mismas que pierden relación en conjunto, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensar en artistas venezolanos en relación con la moda como un elemento propio de su recorrido es un punto interesante, ¿no? Podría ser el inicio de un argumento interesante. En ese sentido, bueno, reunir, por ejemplo, la obra de Lara Alcántara con la obra de Fran Bofrán, incluso con la obra de Pepe López e incluso con la obra de Isabel podría ser interesante. Son artistas, ¿verdad?, que desde distintos puntos de vista, pues han trabajado el tema de la moda para construir sus particulares relaciones autorales. Pero, por ejemplo, confundir campañas publicitarias es otra cosa. Es decir, la campaña eso sería como otro tema. Es decir, si nosotros vamos a hablar de fotógrafos que hacen campañas publicitarias que pueden tener una fuerza estética muy interesante y muy potente, pues, pero eso es distinto de la fotografía de autor. Hay una entrevista que le hice yo a Fran Bofrán muy reciente para la revista Estilo, donde justamente hablamos de esa diferenciación de lo que él considera es fotografía de autor en su caso y de lo que él considera es campaña publicitaria, y aunque sean temas que se rocen, son temas distintos, ¿no? Son cuerpos de trabajo distintos que tendrían que ir bajo otro matiz, porque entonces tendrías que empezar a pensar en todas las campañas publicitarias y en distintos autores y en distintos trabajos de campañas publicitarias. En el caso de Bofrán, la serie que están poniendo como Leyes es una serie que hace él en colaboración con otro fotógrafo. Te los digo porque yo lo entrevisté. Con Aarón. Esa serie es entre ellos dos. Okay. Bueno, esas son cosas que hay que nombrar. Esa, por ejemplo, es una serie de Fran completamente autoral. Y el tema que usa es entre una... Fran es muy sugestivo, ¿no? En la construcción de su producción artística, y es un tema que va entre hacer presente una iconografía muy atractiva
pero al mismo tiempo cuestionar la etiqueta, por eso se llaman layers, es decir, las capas, diciendo que la moda es una crítica, más o menos entre comillas, al tema de la moda. Lo de Pepe López, bueno, es interesante porque es una referencia de algo que usó también, pero bueno, hay que profundizar en que todo eso tiene que ver con las etnias indígenas, con cestas indígenas y el tema de la industrialización y la masificación, el tema de la marginalización de determinados estratos sociales y culturales. Y en el caso de Isabel, Isabel no trabaja con patrones de alta costura, todo lo contrario. Es decir, en el caso de Isabel, esa exposición de traslaciones tiene que ver con patrones de moda, de costura, masificados. Es decir, están patrones de costura europeos y patrones de costura norteamericanos. Y aunque su universo o su problemática principal es construir en esos patrones distintas líneas y diferentes cartografías, también ella habla en algunos casos como de las diferencias, ¿no? Es decir, de los momentos posguerra que hicieron de los patrones, en el caso de los patrones europeos, por eso se ve esa malla que es como un universo, porque para ahorrar papel y por el tema de la crisis, en esos patrones habían guías donde tú tenías que encontrar todo, manga, camisa, falda, cuello, y habían guías dentro de un mismo papel para ahorrarlo, y por ejemplo es la diferencia frente a los patrones masificados de la cultura norteamericana, que una sola bolsa tenía el patrón de un vestido, y no había como ese reservo de la crisis, ¿no? De la miseria. Y Violet Boulet, pues también, Violet Boulet es puesta en escena fotográfica, es decir, aunque cualquier, entonces fíjate, en Violet Boulet, por supuesto hay un uso de algunos criterios de la moda, pero que tienen que ver con la puesta en escena que ella está proponiendo, no como en el caso de Lara Alcántara, que ella misma dice, bueno, yo empecé a hacer eso por unas cosas de moda que me pasó una tienda que me contrató por influencers, y donde ella exhibe algunos, bueno, según lo que ustedes explicaron, algunos artículos o elementos de esa tienda. Violet Boulet es otra cosa, ¿no? Entonces, si nos fuéramos hacia lo de Violet Boulet, estamos hablando de puesta en escena. Tendrían que hablar, imagínate, Nelson Garrido, es decir, está extremadamente desilvanado porque además, a meterle a esto que podría engranarse, agregando algunas cosas de artistas como Carla Rocha o no sé, que podría engranarse afinando algunos detalles, está muy desilvanado ponerlo en relación con algo, bueno, está lo de Cruz Diez y lo de Carballo y Ángel Sánchez, que tendría que ser más bien como un capítulo aparte, ¿no? O sea, yo no, si lo pusieran así, tendrían que hacer como una historia de lo que han sido las relaciones de la moda y el arte para poner algo como eso, y además eso tendría que tener una dimensión diferente a la que ya se hizo expositivamente. Es decir, uno no puede plantear una exposición citando otra, o si está citando a otra, tiene que abrir el ángulo para ver cómo será ese recorrido, cómo será ese inédito, pues. Okay, o sea, que tú la recogerías, pues tú la harías solamente con estos 4 artistas, ¿Cuáles incluyendo, 4? bueno, Lara Alcántara, Fran Bofrán, Pepe López y Isabel Cisneros. No lo sé, podría ser. Lara Alcántara y Fran tienen una relación, pues, porque hay algo de la puesta en escena y la moda. No, y él fue su profesor, según entiendo. O sea, Pepe López e Isabel también podrían tener una relación, pero sí. Y lo de Violet, no sé exactamente si Violet tiene un tema con la moda, pues, ¿no? Es como, Violet es una artista que hace grandes puestas en escena, pero ella está más relacionada con otros puestistas, a menos de, ¿por qué no trabajar la puesta en escena entonces? Y hablar de la moda también, la moda también es una puesta en escena, es una escenografía, ¿no? Pero ahí saldría Pepe López e Isabel. Entonces ahí habría que profundizar en Lara, Fran y tal, y pueden y si meter a hiciéramos Violet. puesta de escena, por ejemplo, alguien como Diego
Vallanilla, o él no lo consideras tan artista, Dieguísimo. No Toma lo conozco. fotos últimamente como tipo puestas en escena. No lo conozco. No lo Bueno, conozco. sería cuestión de que lo engranaran. Pero sí, yo entiendo el tema. Lo que pasa es que el tema es muy ambicioso. No fue a lo concreto, sino que se abrió extremadamente, y hacer un tema de constelaciones. Bueno, las constelaciones requieren mucho más núcleo de investigación distinto. Es decir, en un repertorio de 7 artistas difícilmente haríamos constelaciones. O sea, las constelaciones hablan como de repertorios mucho más amplios, donde tú puedes agrupar y reconstruir otras historias. Y bueno, eso es algo que vamos a ver en la clase que viene, un poco para hablar de ese modelo constelar de Mari Carmen Ramírez. Y en el caso de, por ejemplo, pensar, bueno, tal vez en los diseños, o también podrían irse exclusivamente a esas alianzas que hubo entre Carballo y Cruz Diez y este otro señor. También, imagínate, tendrías que hacer referencia a la alianza eterna que hubo entre Fabio Fran y Ángel Sánchez. Eso fue una dupla de trabajo bestial durante años. O sea, y está toda la revista, se me olvidó el nombre de la revista que les encargaba las editoriales. O sea, falta mucho cuerpo, ¿sí me entiende? Falta como meterse, no mirar por encima, sino meterse en el cuerpo de algunos artistas para poder develar esas historias. O sea, esa relación, eso, yo no sé si lo tengo en la entrevista, pero, ¿cómo se llamaba esa revista? ¿Y esa entrevista dónde la podemos ver? Porque esa sí está en la revista Estilo. Estilo, ok. Claro, eso yo lo hice hace poco. Y él tuvo una relación, y él habla mucho de la relación de trabajo con Ángel Sánchez, y bueno, y fueron súper de avant-garde para su época. Por ejemplo, esos son temas interesantes para enfrentar otras relaciones de artistas con casas de moda, o como es el caso de lo último que se está planteando. Pero si ustedes están citando esa posición, pues tendrían que ahondar en otro tipo de proceso de exhibición, o de los cuerpos de trabajo, o de cómo se hizo el diseño. Y no estoy segura, muchachas, que sean cosas a las que tengan alcance. Porque no sé si Cruz Diez se murió, y no sé si los moditos son amigos de ustedes. O sea, uno tiene que como que pensar en cosas que uno pueda, ¿verdad?, atacar ahí. Esto de repente puede ser un referente. Eso sería un referente interesante para escribir un texto argumental. Bueno, a partir de esta relación que hubo últimamente, que son cosas que ustedes pueden citar para trabajar con artistas y con creadores que puedan estar al alcance de la investigación. Como que si yo diga, bueno, yo voy a hacer una exposición de Yayoi Kusama, ¿cuándo en la vida yo voy a hablar con Yayoi Kusama? Más nunca. Entonces es difícil, o sea, yo puedo citarla, pero no puedo bueno, proponer. Pero en el caso yo creo que de Ángel y de Francis son más accesibles, pues. Bueno, sí, por eso, pero sí, hay que irse como a lo que uno pueda trabajar, pero no cosas que, y eso, si ya se hizo una exposición de eso, bueno, hay que ver cómo van a hacer esa cita, ¿no? Bueno, mucho que trabajar ahí. A mí me parece que es un tema interesante, pero es que tienen que llevarlo a tierra, pues no pueden mezclar los cuerpos de trabajo que no tienen relaciones entre sí. O sea, ahí hay que hacer un estudio más profundo. Según entiendo, tú aquí viste 3 cuerpos de trabajo. Bueno, yo pienso que lo de Lara, es decir, que las puestas en escenas de Lara, las puestas en escena de Fran con Aarón, tal vez lo de Violet, pero no estoy muy segura, pueden jugar un poco como en algunas direcciones. Isabel Cinero podría jugar con Pepe López. Había que ver qué otro tipo de artista. Carla Rocha es una artista venezolana que tiene mucho tiempo viviendo fuera, que ha trabajado el tema de la moda en piezas abstractas, además como cuestionamiento crítico. Eso tendrían que investigarlo, pero también deben haber otros que yo no conozco, que podrían entrar en esas relaciones, no lo sé. Y bueno, podría haber una diversidad, pero esto está como
para hacia un lado, hacia otro, y después entra una cosa que es extremadamente, que es lo de los grandes diseñadores, que sería extremadamente, no sé si es contradictorio, pero que no jugaría visualmente, porque ya es una puesta en escena ya hecha, una exposición que ya se hizo, y no sé exactamente cómo sería la relación, porque aquí es a la inversa, ¿no? Es decir, como usan lo de Cruz 10 para meterse en el tema del diseño, de moda. Entonces, no sé cómo poder, no lo veo yo honestamente engranado. Es un tema difícil, como yo les dije. O sea, hay que pensar, es decir, cuando uno piensa en la moda, hay que cerrar, o sea, como pensar en los capítulos. La moda tiene un tema histórico muy importante, como develador incluso de condiciones sociales, de marginación, de avance, de muchas cosas, ¿no? Desde, como les digo, desde libros como El tiempo entre costuras, donde hablaba justamente de esa posibilidad de descifrar o de volver un códice especial para que ese códice se transformara en un arma de libertad. Y bueno, hay muchos momentos de la moda que tienen que ver con eso, tanto en el mundo entero, ¿no? Entonces, claro, como es tan amplio, hay que buscar segmentar para profundizar en los capítulos consecuentes que les permitan a ustedes establecer una verdadera relación espacio temporal interesante para el espectador, que lo que pueda estar engranado, no desengranado, porque y por ejemplo, las dos imágenes últimas que pusieron de Isabel no son de la serie Traslaciones, esas son otras piezas. Entonces, ahí hay que meterle cañón, hay que concentrarse y meterle. Pero bueno, un tema bastante amplio, pero tienen que centrarlo. Miren, bueno, vamos a cerrar que ya son las 4, van a ser las 4:20. Entonces, fíjense, en este caso, ¿se acuerdan que yo les mandé unas tareas para entregar la semana que viene, que era que los grupos se intercambiaban, ¿verdad? Pero me va a quedar entonces el de Alberto y Pamela solo. Entonces, Annalisa y a Marianne van a hacer una... ¿Cómo haré esto? A ver. Ajá. Marco y Félix van a hablar de la exposición de Alberto y Pamela, que va a ser la semana que viene. Ok. Copiar. Alberto y Pamela van a hablar de la de Annalisa y Marianne, que fue esta semana. Vale. Y Annalisa y Marianne van a hablar de la de Marco y Félix. ¿Sí? Perfecto, sí. Ok, entonces, eso no es una cosa enorme, ok, eso es una cosa corta, porque ya ustedes han hecho sus trabajos. Y también quería pedirles, porque bueno, a mí me gustaría que me entregaran los trabajos por correo, estos proyectos expositivos. Tómense el tiempo para ajustar las cosas que hemos podido conversar en las exposiciones. Tómense el tiempo para ajustar eso y tengan cuidado en líneas generales para todos. No se los he dicho porque me gustaba más discutir del mundo de las ideas de lo que ustedes estaban proponiendo, pero en líneas generales para todos, revisen bien acentuación, ortografía, porque todos en algún momento en sus presentaciones han tenido algunos errorcitos. Entonces, corríjanlo para que me los entreguen la semana que viene de forma como el trabajo final, ¿no? Y los testigos que van a hacer sobre los modelos curatoriales de los que les mandé a hablar, pues eso lo hacemos la semana que viene. ¿Okay? Tiene problemas con internet full, Mariana. Ya nos dimos cuenta. Esto lo vamos a entregar la semana que viene, o sea, nuestra Pamela está por ahí. Déjame preguntar. Pamela, habla. Mira, Pamela, ¿qué pasó con lo de la entrega de notas del 28? ¿Dieron una respuesta? Yo no sé nada de eso. Yo me estoy esperando a que me den mi tremendo regaño. No, yo tengo entendido que tenemos la prórroga.
Bueno, entonces todos los trabajos que los van a entregar el viernes de la semana que viene. O sea, Viernes. Vieron que expusieron, pero le corrigen. O sea, yo me he dedicado como a hablar con ustedes cada uno de sus proyectos. Entonces le corrigen cositas y estén atentos porque todos, sin excepción, todos en algún momento han tenido un quiebre con una coma, con ortografía, acentuación, etc. Me los entregan el viernes y los comentarios los trabajamos el miércoles de la semana que viene. Una pregunta, Pamela. Ustedes tienen clase con Matilde ahorita. Sí, ¿verdad? Y el miércoles que viene también. Creo que no. Ok, entonces el miércoles que viene tienen como tanda larga conmigo. Perfecto, perfecto. De Pamela y de Alberto. Y los comentarios de ustedes sobre las exposiciones de los demás y yo haría mi comentario de cierre para terminar la clase. Pero sería un poquito largo, es decir, que puede ser de 2:30 a 5 por ahí. Ok, Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, queridos, por sus grandes esfuerzos y nada, esto lo seguimos trabajando. Vamos para adelante. Sí. Un abrazo para Chao. todos. Chao. Estupendo, gracias. Chao, gracias.